Vamos a ver regulación, control y bloqueo neumático. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar definiendo la válvula antirretorno. Esa válvula nosotros ya la habíamos visto un poquito en cuando comenzamos a estudiar la construcción de las válvulas. Ya habíamos nosotros podido ver esta estructura de válvula, ¿no es cierto? Aquí tenemos una válvula de asiento con una esfera y con un cono, ¿no? Entonces, estas válvulas se llaman válvulas antirretorno. ¿Qué es lo que aumentamos? Aumentamos el resorte. Este resorte de aquí, ¿no es cierto? Es el que aumentamos. Este resorte nos ayuda a sostener la esfera o sostener el cono en su lugar, ¿ya? Que el cono no, que la esfera no esté suelta en esta cavidad o el cono, sino que siempre estén posicionados en el asiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos el aire en el sentido que indica la flecha de izquierda a derecha, ¿no es cierto? El aire llega a este punto, el aire llega a este punto y es capaz, la presión de aire neumática es capaz de levantar esta esfera, de vencer este resorte, la resistencia de este resorte, ¿no es cierto? De estos dos resortes, vence la resistencia y es capaz de pasar el aire, ¿no? Es capaz de pasar. La resistencia de este resorte se considera nula, es muy pequeña, en realidad es una resistencia que solamente es pequeña y solamente sirve para mantener la esfera en su lugar, ¿no? Entonces el aire cuando viene de izquierda a derecha es capaz de levantar la esfera o el cono y pasar, ¿no? Cuando el aire viene en sentido contrario, de derecha a izquierda, ¿no es cierto? El mismo aire se encarga de presionar la esfera o presionar el disco sobre su asiento, creando un sello y no puede pasar. Por eso se llama válvulas antirretorno, porque permite el paso en una sola dirección. Estas válvulas son bastante utilizadas, son bastante estudiadas eh, para la construcción de otras válvulas más. ¿Ya? Es bien fácil el funcionamiento de estas válvulas, sea que tengamos una válvula con construcción de esfera o cono, el símbolo es el mismo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? Bien, estas válvulas, ¿no es cierto? Las vamos a encontrar en neumática. Muchas aplicaciones de construcciones de válvulas van a ser con estas válvulas de aquí. También vamos a encontrarlas en hidráulica, ¿no es cierto? En sistemas hidráulicos, sistemas que manejan aceite, también vamos a encontrar muchísimo de estas válvulas. Y también, por ejemplo, en sistemas de agua. Estas válvulas en sistemas de agua, de bombeo de agua o bombeo de líquidos, se conoce como válvula check. En hidráulica en general se conoce como válvula check. Ustedes habrán oído que si ustedes tienen una bomba en su casa, la bomba se instala con una válvula check. Esta válvula check es el que permite que el agua o el líquido pueda ser absorbido, más no pueda regresarse, ¿no? Entonces es muy útil. Ese tipo de utilidad, eh, pequeñas utilidades, son bastante comunes en todos los sistemas que podemos encontrar, ya sea industriales o domésticos. Aquí tenemos una válvula reguladora de caudal. Les había dicho, cuando explicaba acerca del aire comprimido, les había dicho que el aire comprimido es un gas perfecto que permite su regulación de caudal cuando se reduce el espacio o el diámetro de la cavidad por donde circula, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo reduzco el espacio por donde va a circular el aire, la cantidad de aire que pasa va a menorar. Eso no pasa con todos los gases, eso no pasa con los líquidos, eso pasa solamente con el aire a ser un gas perfecto, al considerarse un gas perfecto. Esta válvula reguladora de caudal lo que tiene es un tornillo,
¿no es cierto?, que se ajusta y se afloja. Cuando se ajusta, este cono desciende disminuyendo el área por donde va a circular el aire. Cuando se afloja, aumenta el área por donde va a circular el aire y así yo puedo regular el caudal de acuerdo a las vueltas que yo pueda ajustar el tornillo. Entonces yo puedo circular en dos sentidos y aquí quiero que me pongan mucha atención porque vamos a ver el primer sentido. Voy a marcar con un color rojo el sentido, el sentido número uno, ¿no? El sentido que está aquí. Cuando el aire viene en este sentido, en esta posición de aquí, en este punto, el aire toma una decisión, ¿no? La corriente, el flujo de aire toma una decisión. Yo me puedo ir por acá o puedo tomar el camino de acá. Recuerden que aquí no hay resistencia. El resorte se considera una resistencia nula, entonces el aire va a ir por el camino de menor resistencia. El aire va a decir, acá tengo una resistencia, ¿no es cierto? Acá no voy a poder pasar porque esto es una resistencia. Acá sí me menoran el diámetro por donde yo voy a pasar, el área por donde voy a pasar. En cambio, por acá es fácil porque esto no es mucha resistencia y yo puedo circular por aquí. Entonces el aire decide circular en este sentido y por acá no circula. ¿Ya? Entonces, en el sentido número uno, no se regula el flujo. No se regula el flujo. Vamos al sentido número 2. En el sentido número 2, voy a marcar con otro color. En el sentido de derecha a izquierda, el aire viene por aquí, y el aire se encuentra con esta esfera, ¿no es cierto? Y el aire toma una decisión y dice, a ver, ¿puedo pasar por aquí? No, por aquí no puedo pasar en el sentido de derecha a izquierda porque la esfera está presionada sobre su asiento y está haciendo un sello. Entonces obligamos al aire a pasar por estos costados y al pasar por estos costados, el aire se regula su caudal. Por eso esta válvula se llama válvula reguladora de caudal unidireccional. Unidireccional, porque solo regula el caudal en una sola dirección, no regula en las dos direcciones, ¿ya? La forma de esta válvula en físico, en la realidad, se ve así, ¿no? Esta válvula sí tiene un sentido de conexión. Es decir, si yo conecto mal esta válvula, posiblemente no esté haciendo el trabajo que yo quiera hacer. Entonces yo tengo que ver bien en qué sentido voy a conectar esta válvula, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Adelante. Y que ahí hay una simbrita, diga, pero ahí a lo que circula el aire ahí no se dañaría esa simbra con el tiempo. ¿Qué simbra? La que está aquí arriba, ahí por el círculo. A ver, este de aquí, Sí, ese es un resorte, ¿no? Ese es un resorte. Ese, como les digo, el único trabajo de ese resorte en realidad no es un trabajo fuerte, es simplemente mantener la esfera pegada acá. Puede que con el tiempo se desgaste, ¿no? Pero no representa un trabajo muy, digamos, muy exigido, ¿no? No es un trabajo muy exigido. Bien, digamos, no se considera, no es relevante el trabajo del resorte o muelle, ¿no? Bien, acá tenemos una válvula reguladora de caudal bidireccional, porque no importa en qué sentido venga el aire, si es que el aire viene en el sentido uno, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? El aire va a ser regulado su caudal. Y si es que el aire viene en el sentido 2, ¿no es cierto? El aire va a ser regulado su caudal. En este sentido, o bajo esta explicación, esta válvula bidireccional no tiene un sentido de conexión. No importa cómo yo la conecte, siempre va a regular el caudal, ¿ya? Entonces, estas dos válvulas son las válvulas que se regulan el caudal. Recuerden muy bien, la regulación de caudal se produce por la reducción del espacio por donde circula el aire. Entonces, vámonos a FluidSim. Vamos a FluidSim. Les había dicho que desde ahora nosotros vamos a
juntamente con la fuente de aire comprimido vamos a poner la unidad de mantenimiento, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, todos los diseños que hagamos deben tener la unidad de mantenimiento. Bien, vamos a trabajar con un cilindro. Vamos a trabajar con un cilindro de simple efecto. Entonces, este cilindro de simple efecto va a tener una válvula. Va a tener una válvula 3.2, ¿ya? Va a tener una válvula 3.2. Vamos a poner esto un poquito más abajo para poder. Bien, número 1 siempre va a la presión, número 3 es desfogue, ¿no? Números pares van a. Entonces, vamos a ver, retorno por muelle y vamos a poner un botón para cambiar de estado, ¿ya? Esto ya lo hemos hecho antes, simple, ¿no? Simple, listo. ¿Dónde podemos o dónde nosotros utilizamos las válvulas reguladoras de caudal? Aquí nosotros tenemos válvulas de cierre y control de caudal. Entonces vamos a coger esta válvula de caudal. Miren, esta es la válvula antirretorno. Esta válvula tiene un sentido de conexión. Voy a poner este sentido de conexión, ¿no es cierto? Antes de poner la válvula, quiero que me entiendan algo. Este cilindro es un cilindro de simple efecto. Como ustedes ya se dieron cuenta, este cilindro de simple efecto solamente hace trabajo neumático cuando sale. Cuando regresa, el trabajo no lo hace el aire, sino lo hace el resorte. Este resorte que está aquí hace el trabajo de retorno. Entonces, el trabajo de retorno, cuando yo tengo un cilindro de simple efecto, no me interesa controlar. Sería incoherente controlar el trabajo de retorno. Porque si yo quiero controlar el trabajo de retorno, no debería usar un cilindro de simple efecto, sino un cilindro de doble efecto, ¿no? Entonces debería poner aquí un cilindro de doble efecto, aquí, doble efecto, y ahí sí controlo, como el cilindro de doble efecto se controla el trabajo de salida y con el aire el trabajo de entrada, ¿ya? Entonces aquí solo voy a controlar, ahorita voy a controlar el trabajo de salida. ¿Para qué utilizamos las válvulas de regulación de caudal? Mucho ojo, la regulación de caudal se utiliza para reducir la velocidad con la que el cilindro sale. Si tengo mucho caudal, el cilindro sale muy rápido. Si tengo poco caudal, el cilindro sale muy lento. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una etiquetadora de botellas, y voy a poner un ejemplo de botellas de vino, ¿no es cierto? Entonces el cilindro va a venir con la etiqueta y va a poner la etiqueta en la botella. Entonces, si yo quiero que el cilindro no golpee la botella duro, sino que sea suave el etiquetado para que la botella no se rompa, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar un regulador de caudal. ¿Para qué? Para controlar la velocidad. Entonces, ahí es donde yo coloco esto. Entonces, yo voy a ver y voy a decir, esta es una etiquetadora de botellas de vidrio, ¿no es cierto? Y esta etiquetadora necesito que el caudal sea reducido, ¿no? Para que no haya botellas quebradas. Entonces, vamos a ver. Por favor, pongan atención aquí a esta bolita, ¿ya? A esta esfera, porque esta esfera va a indicar cuándo el cilindro, o sea, cómo está trabajando toda esta válvula. Entonces, miren, vamos a poner este factor de ralentización en 5 para que se vea un poco más lento. Miren, por favor. Quiero preguntar, señorita Rogel, ¿está haciendo el trabajo esa válvula o no está haciendo el trabajo? Sí. Ya, la respuesta es no. Porque miren, cuando el cilindro sale, miren por dónde pasa el aire. Miren cómo sucede la bolita. Cuando el cilindro sale, se rompió ya la botella, ¿no? En cambio, cuando el cilindro regresa, ahí sí está regulando el caudal. Y eso es lo que no quería. Entonces, en ese sentido, en ese
no estoy regulando el caudal. Entonces miren que sí tiene una forma de conexión. A ver, ahí estaba. Ahí le cambié, ¿no? Le cambié ya el sentido, ¿no es cierto? Le cambié ya el sentido y vamos a ver ahí. Vamos a ver, miren. Ahí sí estoy regulando el caudal, miren. Miren cómo por aquí no puede pasar porque por aquí el aire está presionando, incluso el mismo aire está presionando esa válvula antirretorno y no puede pasar por aquí. Entonces le obligamos al aire a regularse y a pasar por aquí. Y ahí sí estoy controlando la velocidad de salida. Y el retorno ya no me interesa. Miren cómo la bolita se abrió, esa válvula se activó, ¿no? Otra vez. Miren el retorno, cómo el aire circula por aquí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí sí está funcionando el aire. Perdón, la válvula de control de caudal. ¿Ya? Ahí sí está funcionando. Entonces, aquí yo puedo regular el caudal a lo que yo quiera. Mucho ojo, el caudal es diferente a la presión, ¿no? El caudal es diferente a la presión. No es lo mismo, ¿no? No se va a bajar la presión, solamente se reduce la cantidad de aire que llega, ¿ya? Ahora, vamos a controlar este cilindro de acá. Entonces, voy a colocar un ratito esto por acá. Y voy a poner este cilindro aquí. Y lo vamos a controlar. ¿Con qué, Ramiro, con qué válvula controlamos este cilindro de doble efecto? La de 4-2. 4-2, muy bien. ¿Y una de 5-2 puedo también controlar? Sí, sí, como controlar. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a poner aquí igual. En este caso, como voy a controlar el trabajo de salida y el trabajo de entrada, voy a poner dos botones, ¿no? Miren, el cilindro está dentro porque el aire comprimido llega, ¿no es cierto? Si siguen la línea azul, llega y llena esta cavidad está llena, ¿no es cierto? Llega a esta cavidad, llena esta cavidad y está empujando el cilindro hacia adentro. Cuando yo voy a presionar este botón, miren cómo esta línea de acá, en cambio, miren, esta línea está sacando el aire, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ese es el trabajo del cilindro de doble efecto. Entonces, vamos a controlar la salida y la entrada, ¿no es cierto? Con estas válvulas de aquí. ¿Ya? Vamos a controlar la salida y la entrada con estas válvulas de aquí. Entonces yo quiero que, a ver, una persona que quiera participar. Voy a poner dos válvulas. ¿Listo? Estas válvulas, yo les quiero preguntar, ¿están bien conectadas ahí? ¿No es cierto? Sabiendo que cuando sale, yo quiero que el aire no pase por aquí, sino que se regule por aquí. Y cuando regresa, bueno, también cuando sale, quiero que el aire no pase por aquí, sino que pase por aquí. Veamos si ahí está bien, ¿ya? Fíjense en la salida y fíjense en la entrada, ¿no? Entonces, miren, ahí está saliendo. O sea, ahí está, perdón, regresando, ¿no es cierto? Aunque ya el cilindro se encuentra adentro. Miren cómo está, por dónde está, si está regulando o no está regulando esto, y si está regulando o no está regulando esto. Vamos a ver. ¿Regula o no regula la válvula esa válvula de aquí? ¿Regula la salida del cilindro? Señorita Encarnación. Le puedo hacer otra vez. Sí, Ya. porfa.
Vamos, ahí está, ¿no? Vamos otra vez. ¿Regula o no regula? Solo esa válvula de aquí. ¿Está regulando o no está regulando? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí está regulando. ¿Por qué? Porque miren, el aire tiene este sentido. Está subiendo así, ¿no es cierto? Y está empujando el cilindro hacia afuera. Cuando el aire está subiendo, miren, no puede pasar por aquí. No puede pasar por aquí, ¿no? Pero sí pasa por acá. Entonces estoy regulando la salida. ¿Ya? Estoy regulando la salida. Cuando el aire regresa, vamos a ver cuando el aire regresa, mucho ojo, cómo se va a activar esto, ¿no? Miren, cuando el aire regresa, también estoy regulando, porque el aire tiene el sentido hacia arriba también, no pasa por acá, se regula por aquí el aire, ¿no es cierto? Entonces también regulo la entrada, ¿ya? Si está entendido, entonces las dos válvulas están trabajando perfectamente. Estoy controlando la salida y estoy controlando la entrada. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, si me entendieron hasta ahí, miren cómo esa válvula, cuando esa válvula trabaja, esta no trabaja. Y cuando esta trabaja, esta no trabaja. Miren, ahorita va a trabajar esta cuando el cilindro salga y miren cómo lo que pasa acá, ¿no? Esta va a trabajar y miren lo que pasa con esa válvula antirretorno. Se levantó, ¿no? Ahora miren, cuando esta trabaja, miren lo que pasa con la válvula antirretorno. Se levantó, ¿no? Entonces está funcionando bien. Cuando la una trabaja, la otra no trabaja. Y viceversa, ¿ya? Bien, sin embargo, vamos a ver. Si es que yo quisiera, si es que yo dijera, a ver, no tengo las dos válvulas, ¿no es cierto? No tengo estas válvulas de aquí. Sin embargo, tengo esta válvula de acá. Esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Vamos a girarla. Tengo esa válvula de aquí y la voy a conectar aquí. Esta es una válvula bidireccional, ¿no es cierto? Esa regula, no importa si sube, baja el caudal, si va a la derecha, a la izquierda, siempre va a regular. Entonces, ¿qué pasa? Miren, con esa válvula de aquí, regula el caudal ahí, ¿no es cierto? Cuando sale, y cuando regresa, también regula el caudal. Entonces, al yo poner una válvula de estas, yo estoy haciendo el mismo trabajo que poner dos válvulas unidireccionales. ¿Por qué? Porque regula el caudal cuando sale, pero también cuando regresa. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Entonces, ¿Qué puede repetir esa? ya. A ver, entonces, esa válvula de aquí regula el caudal cuando el aire sube como cuando el aire baja, ¿no? Entonces, miren, si el cilindro sale, la válvula regula el caudal, ¿no es cierto? Entonces, como regula el caudal, cuando el cilindro sale, ¿no es cierto? El cilindro está regulado, ¿no es cierto? La velocidad de salida está regulada. Y cuando el cilindro regresa, también está irregulando el caudal. Entonces también regulo la velocidad de retorno. Entonces esta válvula hace el trabajo de las dos válvulas anteriores. ¿Ya? Esa válvula hace el trabajo de las dos válvulas anteriores. Bien. Y Ajá. entonces ya no sería necesario colocarla en el otro lado, ¿sí? No. ¿Cuándo sería necesario colocar una válvula antirretorno unidireccional como esta, aquí? Cuando quiero controlar solamente o la salida o la entrada, ¿no? Cuando digo, a ver, yo quiero que salga lento, pero quiero que vuelva rápido. Entonces solo quiero controlar la salida, más no la entrada. Entonces ahí sí pongo una válvula unidireccional, ¿no? Porque quiero que salga lento, pero que vuelva rápido para poder iniciar otra vez, ¿no? Entonces pongo una válvula unidireccional. Pero cuando quiero controlar la salida y la entrada, quiero que salga lento y quiero que vuelva lento, entonces coloco una de estas válvulas, es suficiente, ¿ya?
Bien, jóvenes, sigamos. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a ver la válvula reguladora de presión. Esta válvula reguladora de presión, la estructura, la construcción, es la que se puede observar, ¿no? Es esta de aquí. Aquí nosotros tenemos un tornillo, ¿no es cierto? Que es ajustable. Cuando el tornillo se ajusta, este tornillo desciende y cuando se afloja, este tornillo sale, ¿no? Entonces, este tornillo está sujeto o está conectado con este muelle o con este resorte, ¿no? Entonces, aquí el resorte sí va a representar una resistencia. El resorte sí representa una resistencia. Si el tornillo está ajustado, el resorte tiene una resistencia mayor. Si el tornillo está flojo, el resorte tiene una resistencia menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo ajusto mucho, yo tengo que tener más presión para poder vencer el resorte y poder conectarme con este orificio de trabajo. Si yo tengo menos presión, o sea, el tornillo está flojo, yo tengo que, la presión tiene que ser menor, ¿no es cierto? Y esto se va a conectar a la conexión de trabajo. ¿Dónde vemos o dónde hemos visto esta válvula reguladora de presión? Esta válvula reguladora de presión la hemos visto en la unidad de mantenimiento. De hecho, yo aquí voy a colocar una válvula reguladora de presión, que aquí están válvulas de presión, ¿no es cierto? Que por cierto, la simbología es esta, ¿no? Mucho ojo, esta es la simbología de la válvula reguladora de presión. Entonces miren, aquí yo tengo válvula reguladora de presión a un solo nivel y esta es la válvula reguladora de presión. Ya la voy a colocar así. Miren, esta válvula ya viene en la unidad de mantenimiento, pero si yo quiero disminuir la presión, ¿no es cierto? Que llega, por ejemplo, a estos dos cilindros, quiero que solo estos dos cilindros trabajen a otra presión, ¿no es cierto? Yo lo puedo hacer. Ahora, ¿para qué es necesario regular la presión? Mucho ojo, si el caudal controla la velocidad, la presión controla la fuerza. Entonces, voy a seguir con el etiquetado de botellas de vino. Yo quiero que no solamente se regule la velocidad, sino también la fuerza, o sea, que sea muy delicada el etiquetado para que la botella no, asegurarme que la botella no tenga ningún daño, ¿no? Entonces, miren, yo aquí estoy regulando la presión y aquí estoy regulando la velocidad. Estoy regulando la fuerza y la velocidad. Miren, aquí cuántos bares tengo en la presión de servicio. 6 bares, ¿no? Si alcanza. Eso, 6 bares. Muy bien. 6 bares. Que por cierto, 6 bares, 6, 8 bares es la presión nominal de todo sistema neumático. Acá, ¿cuántos bares tengo? Ya automáticamente tengo 4 bares, ¿no? Entonces ya reduje 4 bares. Y si yo pongo, miren, si yo pongo simular, ¿no es cierto? Miren cómo, no sé si ustedes se dieron cuenta bueno, va a trabajar con menos presión, ¿no? Yo puedo aquí reducir la presión. Miren cómo se pinta, aquí se pinta ¿cómo es? De una línea un poco más gruesa y aquí una línea un poco más fina, ¿no es cierto? Indicando que la presión, ¿no es cierto? La presión es menor, está controlada acá, ¿no? Entonces, esa es la válvula reguladora de presión, ¿ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No?
Bien, vamos a continuar. Estas mismas válvulas de reguladoras de presión también tienen una construcción un poco diferente. Esa válvula es la misma válvula anterior, pero tiene una utilidad. Si ustedes se dan cuenta, esta válvula anterior solo tenía dos cavidades, dos vías, presión y trabajo. Acá tengo presión, trabajo y ¿qué es esta línea de aquí? Señorita Samaniego, ¿qué es esta línea de aquí? ¿Samaniego está? Sí, así estoy, pero no sé la respuesta. No sabe la respuesta. Muy bien, vamos a tomar la evaluación. ¿Qué válvula es esta de aquí? Dígame la Tres, nomenclatura. tres vías, dos posiciones. Ya, tres vías, dos posiciones. Esta válvula de aquí, ¿qué simbología tiene? ¿Qué significa esta simbología? Es la simbología de la válvula de regulador de presión. Ya, muy bien. Listo. Bien, hasta ahí voy a dejar la evaluación. Mucho ojo que tomo evaluaciones verbales. Aquí tengo, ¿no es cierto? Una vía de escape, ¿no es cierto? De desfogue, la vía de presión y la vía de trabajo. Es las mismas vías que están aquí. De hecho, esta válvula de aquí, ¿no es cierto? Perdón, esta válvula de aquí, la construcción de esta válvula, en simbología es esta de acá, ¿ya? ¿Cómo se controla esta válvula 3.2? Con una, ¿cómo se llama? Un pilotaje neumático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el aire ingresa, ¿no es cierto?, por esta cavidad, mueve esta membrana, se mueve todo este sistema empujando esta esfera hacia abajo, permitiendo el paso de la presión hacia la cavidad de trabajo, hacia la vía de trabajo. Cuando no hay aire, todo vuelve a la normalidad y en posición normal o en posición de reposo, el aire que hay en la vía de trabajo, en cambio, sale por el desfogue, ¿ya? Esta válvula se le conoce como una válvula reguladora de presión y también una válvula reguladora de secuencia, ¿ya? Esta es la utilidad de esta válvula de aquí, secuencia, ¿ya? ¿Por qué secuencia? Porque con esta válvula yo puedo controlar o me ayuda a controlar a un segundo cilindro. Entonces, vamos a ver aquí mismo, ¿no es cierto? Yo voy a controlar, voy a poner otro cilindro más, un cilindro de simple efecto. Esto. Avísenme que está, ya, voy a controlar ahí. Y voy a controlar, ¿no es cierto?, con una válvula de secuencia, ¿no es cierto?, de presión y de secuencia. Miren, la válvula de secuencia se caracteriza, estas dos válvulas son, ¿no? Se caracteriza por tener esta regulación de aquí. Yo quiero que ustedes, viendo ya la simbología, miren la simbología, comiencen a interpretar. Por ejemplo, esta válvula es una reguladora de presión y de secuencia, pero es fija, no se puede regular la presión. Acá sí puedo regular la presión. Acá sí voy a tener un tornillo, acá no voy a tener un tornillo. Esta ya viene seteada a un valor fijo. Esta de aquí, ¿no es cierto?, es la misma que la anterior, solamente que aumenta un manómetro. Entonces, ahí vemos la diferencia en esas tres válvulas, en realidad son las mismas, ¿no es cierto? Solamente que leyendo la simbología ya sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Voy a usar esta. Aquí, miren, la conexión es bien simple. Ya. Yo voy a tener la activación en secuencia de estos dos cilindros. Entonces, ¿cómo va a funcionar?
Cuando este cilindro está dentro, este cilindro va a salir. Y cuando este cilindro sale, este cilindro va a entrar, ¿no? Entonces, tengo la activación en secuencia. Miren, activación en secuencia. Este sale, este ingresa, ¿no? Entonces, activación en secuencia. Ahora, a este mismo cilindro yo puedo colocarle aquí una válvula. Voy a hacer esto más pequeño. Voy a colocarle aquí una válvula. ¿Dónde está? Una válvula antirretorno unidireccional, ¿no? Entonces voy a girarle. Quiero que ustedes me digan si esto está bien, va a estar bien conectado, ¿no es cierto? Porque... oh, está mal. La voy a conectar solamente así, directamente. Bien, analicemos antes de ponerle play. Analicemos, señor de la Cruz, analicemos si esta válvula va a controlar la salida. Quiero controlar la salida de este cilindro, solamente la velocidad de salida. ¿Sí o no? Sí, en ese caso sí. Ya, la respuesta es no, ¿no? A ver, yo quiero que ustedes, por favor, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Voy a... miren, cuando este cilindro sale, ¿no es cierto? El aire va a tener este sentido, ¿no es cierto? Porque este cilindro está regresando. Entonces, en este punto, un poco de aire se va para acá y otro poco de aire se va para acá, ¿no es cierto? Cuando el aire viene por aquí, en este punto, decide, a ver, ¿me voy por acá donde tengo resistencia o me voy por acá donde en este sentido no tengo resistencia? Entonces voy a pasar por arriba, ¿no es cierto? Viene por aquí, entra acá, ¿no es cierto? Y sale el cilindro. Entonces, así como está esta válvula, no está haciendo el trabajo de regulación. No está haciendo el trabajo de regulación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar el sentido. Voy a girar horizontalmente y voy a ver si es que ahí está o no está funcionando. Voy a pintar con otro color, ¿ya? Voy a pintar con un color tomate, ¿no es cierto? Ahora el aire está en este punto, va a decidir. En ese punto va a decidir, ¿no es cierto? Dice, a ver, si vengo por acá, ¿no es cierto? Aquí lo único que voy a hacer es presionar la esfera contra su asiento y no voy a poder pasar. Entonces tengo que venir por aquí. Vengo por aquí y ahora sí estoy regulando la salida, ¿no? Entonces vamos a ver. Sale, regresa, ¿no es cierto? Y a lo que sale, miren, vamos a borrar esto porque con las líneas, con las flechas no se ven. A lo que regresa, no me interesa controlar el flujo, se va a activar este, ¿no? Pongan mucha atención. Necesito, ahí está, ya. A lo que regresa, se tiene que activar esta esfera, ¿no? Miren, si ven cómo se activa esta esfera, no estoy controlando cuando regresa, está bien, pero cuando sale sí quiero controlar, ¿no? Miren, ahí sí controlo, ¿ya? Entonces, así es como trabaja. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a hacer un pequeño resumen. Estoy controlando presión y estoy controlando flujo. Al controlar presión, controlo fuerza. Al controlar flujo, controlo velocidad. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? Mucho ojo que de esto van a hacer un taller, ¿ya? Bien. Esto va a estar subido en el Classroom, este ejercicio, para que lo puedan ustedes revisar. Bien,
Ahora, tenemos una válvula de control proporcional reguladora de presión. Esta es una válvula con un control electrónico. Entonces, yo en este punto, aquí ya tengo un controlador, ¿no? Ya viene con un controlador. Aquí hay un comentario, y es que la tecnología neumática no tiene muchos cambios. Está tan bien diseñada, es un diseño muy bien hecho, que desde su creación no ha tenido muchos cambios, ha tenido mejoras, pero por ejemplo, un sistema neumático que se instaló en los años 80, me parece, cuando inició la explotación petrolera acá en el oriente ecuatoriano, justamente en Payamino, sigue funcionando un sistema neumático utilizado para control de bombas, ¿no? Se ha cambiado las bombas, pero el sistema de control de bombas o sea, el sistema de control que es neumático se sigue utilizando, ¿no? Entonces, es muy bien construido. ¿Qué es lo que se ha hecho? Intentar mejorar, intentar complementar con la parte de automatización, como por ejemplo aquí tenemos un pequeño controlador, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener aquí un sensor de presión, y todo esto va a ser una estructura neumática, ¿ya? Una estructura neumática. Aquí vamos a tener una membrana, otra membrana, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un sistema de asiento. Entonces, voy a explicar esto un poco más, pero antes quiero explicar el diagrama de bloques. Yo sé que esto ustedes ya lo entienden. El diagrama de bloques es el siguiente, ¿no? Es un sistema retroalimentado, ¿no es cierto? Con un sensor de presión. Entonces, la salida se retroalimenta o es sensada con un sensor de presión y viene a un comparador, ¿no? En ese comparador yo verifico el error. El error entra al controlador. El controlador tiene una señal de control o una acción de control. Mueve una aleta, ¿no es cierto? Esta aleta, ya vamos a ver cuál es la aleta en el otro dibujo. Mueve una aleta. Esta aleta mueve una membrana, mueve una válvula, ¿no es cierto? Y tengo la salida de control. Ahora, esta válvula, ¿no es cierto? Tiene una pequeña tobera, ¿no es cierto? Esta tobera está puesta a la presión de alimentación. Entonces, eso de cierta manera realimenta la aleta. ¿Para qué? Para hacer funcionar a la aleta. O sea, para que la aleta se mueva, ¿no? La válvula reguladora de presión proporcional se ve así, ¿no? Tiene su parte electrónica y acá su construcción neumática, ¿ya? Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo el controlador, tengo el sensor y aquí, a ver, espérense, vamos a ver. Ya, aquí tengo la aleta, esta es la aleta, ¿no es cierto? Esta es la tobera, ¿no es cierto? La tobera está comunicada con la aleta, ¿no es cierto? Esta tobera ingresa o tiene comunicación con esta cámara donde tengo una membrana, ¿no es cierto? Esta membrana está sujeto a este pistón que tiene otra membrana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo muevo proporcionalmente, al mover la aleta proporcionalmente, ¿no es cierto? Todo este sistema baja, ¿no es cierto? Haciendo que la presión, ¿cómo es? Perdón, haciendo que este sistema baje, haciendo que la presión sea proporcional al movimiento de la aleta, ¿ya? La presión va a ser proporcional al movimiento de la aleta. Va a terminar saliendo por aquí, ¿ya? Va a terminar saliendo por aquí. Todo va a depender del controlador, ¿no? Entonces, si es que el controlador si es que no hay señal de error, el controlador no hace acción de control. Si es que hay señal de error, el controlador va a mover la aleta hasta que la señal de error dé cero, ¿ya? ¿Cómo se ve esto? Yo aquí ingreso la señal de mando, que va a ser voltaje o corriente, y esto va a ser proporcional a la presión.
Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, yo ingreso 3 voltios, la presión de salida va a ser 3 bares. Si ingreso 4 voltios, la presión de salida va a ser 4 bares. Es bastante sencillo, ¿no? Aquí tengo, es un control eléctrico, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Si tienen alguna duda acerca del funcionamiento de esto, les voy a subir un video donde está explicado bastante detallado esto de aquí con sus partes, ¿ya? Sin embargo, lo que hay que decir es que esta válvula reguladora de presión, es utilizada cuando se necesite controlar la presión, ¿no? O sea, cuando se necesite un control no constante, porque, a ver, acá, en estas válvulas de aquí, ¿no es cierto?, reguladoras de presión, yo ajusto manualmente la presión y la seteo en esa presión y ya no hay más control. En cambio, acá me permite controlar la presión, ¿no es cierto?, mover la presión desde un controlador, puede ser PLC, Arduino, ¿no es cierto?, desde algún sistema automatizado, algún controlador, y yo puedo mover la presión constantemente, ¿no es cierto? Esas son las diferencias entre esta válvula y la anterior. El funcionamiento es bastante simple. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, eso es con respecto al control, a regular, la presión y regular el caudal. Son dos magnitudes que nosotros regulamos, presión y caudal, ¿ya? Vamos a ver, estas válvulas, las válvulas selectoras de circuito, son válvulas de control neumático. Y ustedes aquí se van a dar cuenta. Estas válvulas, les voy a explicar el funcionamiento de estas válvulas para que esta válvula de aquí, de la parte izquierda, que se llama válvula selectora de circuito, para que esta válvula funcione, yo tengo que tener presión en una de las dos vías, ¿no? Puede ser en esta vía o en esta vía, ¿ya? Tengo que tener presión en esta vía o en esta vía para que haya presión acá. Ese es el funcionamiento de esta válvula. Es una válvula selectora de circuito. Y esta válvula de simultaneidad, ¿no es cierto? En cambio, para que haya presión en la vía de trabajo A, yo tengo que tener presión en P en los dos lados, ¿no? Entonces, dicho esto, yo voy a hacer en este momento, voy a hacer una pequeña tabla de verdad para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Ya, ahí, muy bien. Vamos a rellenar esta tabla de verdad. Voy a poner aquí, a ver, voy a poner aquí B y C, B y C. Vamos a ver esto como entradas, ¿no es cierto? Y esta como salida A. Entonces aquí voy a poner B, entradas B y C, entradas B y C, y mi salida A, ¿no? La salida A. ¿Ya? Entradas B y C y la salida A. Entonces, las posibles combinaciones van a ser tal cual como las estudiamos en digitales. ¿Ya? Voy a poner otro color, la salida. Antes de poner otro color, vamos a decir que recuerden que 0 es 0 bares y 1 es 6 bares, ¿ya? Vamos a decirlo así. Entonces mi salida va a ser la siguiente.
Si yo no tengo presión en ninguno de los dos, mi salida va a ser 0. ¿Ya? Si yo tengo presión en cualquiera de los dos, sea en C, ¿no es cierto? Aquí está C, o sea en B, mi salida se va a activar, va a tener presión también. O si yo tengo presión en B, pero no en C, también se va a activar. Y si yo tengo presión en los dos, también se va a activar. ¿Ya? Si tengo presión en B y en C, se van a activar. Vamos acá. Si yo no tengo presión en ninguno de los dos, obviamente en la salida no voy a tener presión. Si yo tengo presión en C, ¿no es cierto? Si yo tengo presión en C, no voy a tener presión de salida. Si yo tengo presión solamente en B, no voy a tener presión de salida. Pero si yo tengo presión en los dos, sí voy a tener presión de salida. Así es como funcionan estas válvulas, la selectora y la de simultaneidad. Ahora, mucho ojo con lo que les voy a decir. Esta válvula, ¿no es cierto? Esta esfera de aquí adentro se va a mover de acuerdo a la presión. Si es que yo tengo presión, en este caso en el puerto C, ¿no es cierto? La presión hace que se selle para que la presión no salga por acá, ¿no es cierto? Sino que la presión salga por acá, ¿ya? Si es que yo tengo presión en el puerto B, en cambio va a empujar a la esfera por aquí, ¿no es cierto? La empuja a la esfera por aquí, ¿ya? La empuja la esfera por aquí y lo que va a hacer es que la presión que hay en el puerto B salga por A. Y si es que yo tengo presión en los dos, la esfera cae en esta pequeña cavidad y la presión, ¿no es cierto? Se comunica, lo que hay en B con C se comunica y sale por A, ¿ya? Así funciona esta válvula selectora de circuito. Esta válvula de acá de simultaneidad, en cambio, si yo tengo presión en B, solamente en B, en este lado, empuja este sistema y hace un sello aquí. Se hace un sello, ¿no? Este disco se empuja y se hace un sello. Si yo solamente tengo presión aquí. Se hace un sello y no permite el paso. Si yo tengo presión solamente en C, este sistema, este pool, se empuja hacia acá y se sella. En cambio, si yo tengo presión en los dos lados, este sistema se pone en este sentido, ¿no? En la mitad, sin hacer sello. Entonces, la presión que hay en el puerto B entra por aquí y sale por aquí. La presión que hay en el puerto C entra por aquí y sale por aquí. Se comunican las dos presiones, ¿ya? Entonces, para que haya presión en esa válvula de simultaneidad, tiene que estar activado tanto C como B, ¿ya? Si no, no hay presión. Acá, la presión, para que haya presión en A, puede estar activado C o puede estar activado B o los dos a la vez. ¿Quién me dice qué compuertas son cada una? La una es la AN, Inge. La AN, ¿cuál es la AN? ¿Esta? La de acá, la primera. No, esta es la AN. Eso sí, sí, esa es. Esta es la AND, ¿no? Y esta es la OR. OR, muy bien. Ahora. Es la OR, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, estas válvulas son muy antiguas. Estas válvulas son muy antiguas. Y ya les voy a explicar para qué se ocupaban estas válvulas AND y OR. Sin embargo, hoy en día la aplicación de esta válvula OR, la aplicación de la válvula OR, sirve para encender un circuito desde diferentes posiciones. Entonces vamos a imaginarnos que estamos en una fábrica, ¿no es cierto? Donde un mismo sistema se enciende con un botón, ¿no es cierto? Un sistema se enciende con un botón, ¿ya? Entonces, en esta misma fábrica yo necesito encender el mismo sistema desde dos puntos diferentes para que el operador no esté caminando, cruzando todo la fábrica para encender. Entonces, ¿qué es lo que uso? Una válvula selectora de circuitos y en este punto B pongo un botón neumático, un botón mecánico, de esfuerzo mecánico, lo que sea,
y puedo activar desde este punto B y puedo activar desde este punto C, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones que hoy en día, para la que hoy en día se utiliza la válvula selectora de circuitos. Entonces me sirve para activar un mismo circuito desde dos puntos diferentes. ¿Listo? ¿Sí está entendido? La otra aplicación es que yo puedo manejar diferentes presiones, ¿no es cierto? Digamos que hay procesos en el que yo necesito 6 bares, ¿no es cierto? Mucha fuerza, pero hay procesos en el que yo necesito el mismo sistema sea más delicado, ¿no? Entonces puede ser en la misma etiquetadora de vinos, ¿no es cierto? Puede etiquetar un vino y puede etiquetar una botella de vidrio y una botella plástica. Entonces en la botella plástica no importa si tiene más. Entonces yo elijo diferentes presiones, diferentes circuitos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar como es la misma, ¿no es cierto? La misma banda transportadora, solamente diferentes productos. Entonces voy a trabajar con esta presión va a ser de 6, la del puerto, y esta presión va a ser de 4. Entonces, ¿para qué? La de 4 va a ser para botellas de vidrio, la de 6 va a ser para botellas plásticas. Entonces, cuando hay botellas plásticas, voy a la de 6, y cuando hay botellas de vino, voy a la de 4. ¿Ya? Entonces me sirve para seleccionar dos circuitos diferentes. Para activar un actuador con dos circuitos diferentes. Estas son las dos posibles aplicaciones con las válvulas selectoras de circuito OR. ¿Sí está entendido? Sí. Sí, Inge. Excelente. Vamos con la válvula de simultaneidad. La aplicación de la válvula de simultaneidad es una válvula de seguridad. Ya, la aplicación actual de una válvula de simultaneidad es una válvula de seguridad. ¿Seguridad para quién? Para el operador. Entonces, ¿qué me obliga a esto? Me obliga a que tanto el puerto C como el puerto B estén activados para que haya trabajo en A. Entonces, ustedes tienen dos manos, ¿no es cierto? Yo puedo poner, para que este proceso funcione, necesito que el operador tenga las dos manos ocupadas en dos botones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el operador suelta una mano y quiere meter la mano en el proceso porque se cayó algo, porque, ¿no es cierto? Automáticamente se para el proceso y lo protegemos al operador de que meta la mano en el proceso, ¿no es cierto? Entonces esta es una válvula de seguridad para el operador. Obliga al operador a tener las dos manos presionadas sobre los botones, ¿no es cierto? Las dos manos presionadas sobre los botones y el proceso funciona mientras el operador tiene las dos manos accionadas, ¿ya? Es un proceso de seguridad para el operador. Entonces, esta es la aplicación de la válvula de simultaneidad. ¿Está claro? Ya, muy bien. Ahora, esas son las aplicaciones que actualmente se le da a la compuerta OR y a la compuerta AND. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos diseñar una activación de cilindros, ¿no es cierto? Siguiendo las tablas de verdad, mapas de Carnot, ¿verdad? Podemos hacerlo, solo con compuertas OR y compuertas AND. Podemos hacer activación de un cilindro, ¿no es cierto? Con compuertas OR y compuertas AND, ¿verdad? Haciendo una tablita de verdad. Entonces en la tablita de verdad sacamos una función lógica. La función lógica la hacemos en función de AND y en función de OR, que ustedes saben perfectamente porque conmigo mismo aprobaron sistemas digitales, ¿verdad? Entonces, por eso es que una de las ventajas de la neumática es que en ciertas ocasiones la neumática no necesita a la electrónica. Es autosuficiente para la automatización. Es suficiente la neumática. ¿Cuándo ocupamos esto? Cuando tenemos ambientes peligrosos, por ejemplo, ambientes explosivos, donde no podemos ocupar electricidad, no podemos ocupar electrónica,
porque cualquier sello de contactos puede producir una chispa, la chispa puede producir una explosión o un incendio. Entonces, cuando tenemos ambientes peligrosos, ocupamos esto, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Hemos hablado de aplicaciones, hemos hablado de funcionamiento, hemos hablado de un poquito de, de la automatización con estas válvulas. Entonces, bien, eso es todo lo que tienen que saber con respecto a las válvulas de simultaneidad y las válvulas selectoras de circuito. Bien, voy a borrar lo que está en pantalla. Voy a irme a... ¿Qué horas son? Tenemos todavía 45 minutos. Voy a irme a Proteus. Digo, perdón, a FluidSim. Vamos a FluidSim y vamos a poner una válvula de simultaneidad. Entonces, estas válvulas de simultaneidad las vamos a buscar. Vamos a ver. Bueno, aquí no vamos a encontrarlas, ¿no? Porque esos son grupos de válvulas un poco más, más elaboradas, ¿no es cierto? No vamos a encontrarlas ahí, pero sí vamos a verlas. Espérense un ratito, hasta yo me olvidé dónde están. Acá van a estar. Se perdieron. Se perdieron las válvulas. Impresión parece que sí. No. Aquí está. Estas de aquí son. Aquí está. Esta es una y esta es otra. ¿Ya? Aquí dice válvula selectora, válvula de simultaneidad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la activación, por ejemplo, de dos sistemas. Voy a utilizar estos mismos sistemas, lo que ya tenemos aquí, pero vamos a activar este sistema de aquí, el sistema 1, vamos a activar con una válvula y el sistema 2 con otra válvula, ¿ya? Tal cual como lo hemos visto. Entonces, esto va a ir conectado aquí. Esto va a ir conectado aquí porque va a ser la presión de trabajo, ¿ya? Aquí yo voy a tener... todo esto es con control neumático, ¿no? Entonces voy a irme a las válvulas de vías configurables y voy a poner esta válvula de aquí, ¿ya? Esta válvula de aquí, mucho ojo con lo que estoy haciendo. Estas válvulas de aquí las voy a poner porque yo necesito un botón neumático, un botón que active el... Entonces el botón neumático, ¿no es cierto?, que sea activado por un operador, no existe, sino lo que existe es una válvula 2.2, ¿no es cierto?, neumática, una válvula 2.2 neumática, posiblemente, ya. Vamos a ver. A ver, pongamos este de una vez.
Muy bien. Miren. Aquí no me va a servir estos. Perdón, estoy equivocado. Aquí tengo que poner estas porque si es que no pongo estas, no me va a permitir el retorno de aire, ¿no? Ya. Una válvula de, oh, perdón, un botón que sea accionado por esfuerzo humano, ¿no es cierto? En realidad se construye con una válvula 3.2, ¿no? No, yo le había puesto una válvula 2.2 y la válvula 2.2 no me va a servir porque la válvula 2.2 no permite el desfogue de aire. Entonces, al no permitir el desfogue de aire, el aire se va a quedar atrapado, el aire comprimido se va a quedar atrapado y el siguiente movimiento que yo haga no va a servir, ¿no? O sea, va a quedarse con el aire, o sea, se va a activar automático por el aire comprimido que está. Bien, ahorita vamos a ver el funcionamiento, por ejemplo, este no me va a servir, espérense un ratito. Perdón. Si es que hago así, no me va. Tengo que hacerlo así, ¿no? Porque de la otra manera no lo iba a poder ver. No lo iba a poder simular. Ya, ahora sí. Entonces, esta válvula, miren, no hay paso de aire. Ahí sí hay paso de aire. Y ahí sí ya puedo ocupar este sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que los dos botones. Si es que suelto uno, ¿no es cierto? Miren cómo se quita el aire que está aquí. Se quitó, ¿no? Este sigue activado, este no está activado. Se quitó el aire, ¿no? Necesito activar los dos para que, miren, la presión se alimente acá, ¿no? Y entonces ahí sí funcione. Otra vez voy a quitar ahora este. Miren cómo el aire comienza a desfogarse. Si ven cómo se va el aire y ya no tengo presión acá. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un sistema de seguridad para el operador. ¿Ya? Es un sistema de seguridad para el operador que me permite dar cierta seguridad al operador que tenga sus dos manos ocupadas, ¿no? Ahora, vamos con este sistema de acá. Si yo activo esta, ¿no es cierto? Miren, ya llegó el aire hasta aquí. Entonces, es cuestión de que yo active, ya vale. Si desactivo esta, ¿no es cierto? Están desactivados los dos. No vale. Si activo esta, otra vez ya está activado. ¿No? Ya vale. Ahora, si activo los dos, igual está activado. Miren, ¿no? Así es como funciona la AND y la OR. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ustedes, como si está clarísimo, van a hacer un trabajito, un debercito, ¿ya? Van a hacer un pequeño deber.
Ya les voy a explicar cuál es el deber, pero el deber va a incluir todas estas válvulas. ¿Ya? Va a incluir todas estas válvulas. Va a ser súper fácil y va a ser así. Todo esto es neumático. Se dan cuenta que no hemos ocupado nada de eléctrico, solamente lo que hemos visto la semana anterior, ¿no? Bien, vamos para terminar. Ya estamos por terminar. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez. Bien, encendemos las cámaras por favor. Para continuar, vamos a ver las válvulas de escape rápido, ¿ya? Estas válvulas de escape rápido tienen esta construcción de aquí, miren. Esa tiene una pequeña, vamos a decirle así, una pequeña estructura semicircular, ¿no es cierto? En forma, sí, de un semicírculo, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura semicircular va a ser lo mismo que una, ¿cómo se llama? Una válvula antirretorno, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la simbología es una válvula antirretorno, ¿no? Pero no es ni un disco, ni tampoco es un cono, ni tampoco es una esfera. Es como es como un semicírculo, ¿no? Vamos a dejarla así, es como un semicírculo. Entonces, cuando la presión, ¿no es cierto? O cuando el sentido del aire viene de izquierda a derecha, como se ve en el gráfico A, ¿no es cierto? La presión empuja esta estructura semicircular sobre este punto, ¿no es cierto? Sobre este espacio, impidiendo que el aire se escape por esta vía, que es la vía de retorno o de desfogue, ¿no es cierto? En cambio, la presión se comunica con la vía de trabajo. Cuando el aire viene en el sentido, ¿no es cierto? Como está en la figura B, ¿no es cierto? Desde la vía de trabajo, desde arriba hacia abajo, en cambio, el aire ingresa por aquí y mueve esta estructura sobre este asiento, haciendo un sello perfecto en P y en cambio desfogando por aquí, ¿ya? Estas válvulas se les conoce como válvulas de escape rápido. Válvulas de escape rápido. Estas válvulas de escape rápido se utilizan cuando se quiere que el cilindro regrese de manera rápida, ¿no es cierto? Hay un pequeño problema, digámoslo así, cuando, voy a explicarlo acá, hay un pequeño problema cuando se trata de retorno. Cuando se trata de retorno, miren, expliquémoslo acá. Ya, cuando se trata de retorno, no, aquí mismo. Cuando se trata de retorno, miren cómo retorna. Miren, retorna por aquí. Miren cómo retorna. A ver, vamos a ver. Si ven cómo está retornando aquí y miren cuánto se tarda en retornar, ¿no? Entonces tiene que recorrer todo este camino. Todo este camino tiene que recorrer para desfogar, para que el aire salga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está retornando, ¿no es cierto? El cilindro, por ejemplo, ahí, cuando el aire está saliendo por aquí, aquí se crea una contrapresión. ¿Por qué? Quiero que me entiendan muy bien. Porque miren, el aire está saliendo por aquí, ¿no es cierto? Y ese mismo aire... Ya, ese mismo aire está queriendo empujar, entonces se produce una contrapresión, ¿no? Se llama una contrapresión. Esa contrapresión es porque el aire tiene que recorrer un camino, ¿no es cierto? Y llegar hasta acá, llega hasta acá, y mientras que el aire está presionando para entrar, para que el cilindro regrese rápido. Entonces, esa contrapresión en realidad no es como un freno, es como un amortiguador, ¿no? Es un freno en realidad. Entonces es un freno, se produce una contrapresión. Para aliviar esa contrapresión, nosotros utilizamos estas válvulas de escape rápido. Para que el aire no recorra todo el camino de salida,
nosotros podemos poner estas válvulas de escape rápido lo más cerca de estas vías de aquí. Entonces, ¿qué hacen estas válvulas de escape rápido? Solo se activan cuando el aire está escapando. Miren, en la posición A, el aire no se activa, perdón, el escape no se activa, sino que se conecta la presión con la vía de trabajo. Y en la posición B, ¿no es cierto? Cuando el aire está escapando, sí conecta la presión de trabajo con el desfogue. Perdón, la vía de trabajo con el desfogue. Y eso hace que el aire escape de manera rápida. Entonces, estas válvulas son muy útiles cuando yo quiero eliminar esa contrapresión que se produce, ¿no es cierto? Miren aquí. A ver si es que me entienden un poco más así. Por ejemplo, aquí, si yo tengo el aire que está entrando en este sentido, ¿no es cierto? Hacia arriba, está entrando así el aire, ¿verdad? El aire está entrando aquí y está empujando esto de acá, ¿no es cierto? El cilindro está empujando el émbolo hacia afuera. En cambio, el aire que está aquí está desfogando, está saliendo y está saliendo por aquí, ¿verdad? Entonces, este aire, el aire que está aquí, se siente de alguna manera presionado por el aire que está acá, ¿no es cierto? Este aire lo empuja, pero ese aire tiene que recorrer un largo camino o un camino considerable hasta el desfogue de que nos permite la válvula distribuidora, ¿no? Entonces, es un camino largo. Entonces, como es un camino largo, aquí se produce una contrapresión. Entonces, para eliminar esa contrapresión y que el aire pueda desfogar más rápido y así el cilindro pueda salir más rápido, se coloca esta válvula de escape rápido. Esta válvula de escape rápido permite el desfogue de aire, ¿no es cierto?, más rápido, eliminando o reduciendo la contrapresión, ¿ya? Y haciendo que la carrera de salida del cilindro sea mucho mejor, sea mucho más eficiente. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? La simbología es simple, es así, ¿no es cierto? Esa es la simbología, no es muy complicado. Y esta es una válvula útil para aumentar la eficiencia, ¿no?, de los cilindros. La contrapresión reduce la eficiencia porque es un freno, ¿no? Es un freno en la carrera de salida o en la carrera de entrada. Bien, tenemos los reguladores y silenciadores de escape. Uno de los principales problemas o desventajas del aire es el ruido que puede provocar, ¿no es cierto? El ruido que puede provocar al salir es una de las ventajas. Otra de las desventajas. Es una de las desventajas, el ruido, pueden ser muy ruidosos. Y otra de las desventajas es que el aire de desfogue, ¿no es cierto? Aunque nosotros veamos aquí que tiene un color como verde, ¿no es cierto? No significa que este aire no tenga presión. Ese aire tiene una presión. Y si ese aire en algún momento puede ser incluso contraproducente, ¿no? Es decir, contra la salud, contra otro sistema. O sea, puede tener algún tipo de choque, ¿no? Entonces, puede ser, en cierta manera, representar un riesgo. ¿Qué se utiliza para minimizar ese riesgo y reducir el ruido? Reguladores de escape y silenciadores. Tenemos dos, ¿no? Los reguladores de escape tenemos en este sentido, ¿no es cierto?, donde el aire ingresa por aquí, ¿no es cierto?, ya está de salida, y aquí nosotros tenemos un elemento que es muy poroso. Este elemento poroso lo que hace es hacer que el aire no salga en esta sola dirección, o sea, no salga en una sola dirección, sino que el aire salga en muchas direcciones. Esto elimina el ruido y también frena la velocidad que tiene el aire, ¿ya? Entonces, este es el primer elemento, y ese elemento se ve así. Usualmente es construido de corcho. El corcho es poroso, entonces es construido de corcho poroso para que frenar el aire y el aire salga en muchas direcciones. Eliminamos ruido y disminuimos velocidad. Este cono también es un reductor de caudal, ¿no? Es decir, hacemos que el aire salga
más salga en menor cantidad, o sea, salga más en menor cantidad, menos aire por minuto o por segundo o por unidad de tiempo y salga en todas las direcciones, ¿ya? Otra de las maneras es poner elementos cónicos, ¿no? Miren, aquí tengo un cono reductor de caudal, acá tengo otro cono reductor de caudal y de ahí sí sale el aire, ¿ya? Y esto de aquí se ve así, se ven así, ¿ya? Estos elementos son roscables y se enroscan en la ¿cómo se llama? En la válvula distribuidora. Eso sería todo. Solamente indicarles que, por ejemplo, estos elementos, la simbología de estos elementos, bueno, aquí no está la simbología, pero la simbología de estos elementos es justo esta de aquí, ¿no? Lo que significa desfogue. Sin embargo, tenemos más de una simbología. Por ejemplo, yo tengo esta simbología, yo tengo esta simbología o yo tengo esta simbología. Esta también es un desfogue, pero este es un desfogue con silenciador, ¿no? Este desfogue es el desfogue con silenciador, el que tenemos aquí. Y estos otros desfogues simplemente indican que son desfogues roscables, ¿no? Este es un desfogue roscable, este es un desfogue roscable, ¿ya? Simplemente significa que son desfogues roscables. Posiblemente son dos, no posiblemente, de hecho son dos tipos de desfogue que tenemos aquí. Un desfogue que viene con partes cónicas y un desfogue que viene, que es el más común, ¿no es cierto? Que es este de aquí. Perdón, este no es, es este de aquí, ¿ya? Bien, eso sería con lo que respecta a regulación, control y bloqueo neumático.